Buenas a todos, vamos a comenzar con un primer video de función lineal. Bien, primero, ¿qué es una función lineal? Bueno, es una función en cuya estructura está dada por un polinomio de grado 1. Quiere decir que la función lineal puede tener a lo sumo dos términos. Un primer término con una constante, es decir, un número cualquiera, multiplicando a la x, a la variable, y después otro término que no depende de x, que es el término independiente. Ejemplos de funciones lineales hay infinitos, simplemente basta con pensar un número para m y un número para b. Por ejemplo, 3x más 2 es una función lineal donde 3 está haciendo de m y 2 está haciendo de b. Es decir, un polinomio de grado 1, lo sumo dos términos. Pueden estar en este orden o en el orden contrario, es decir, primero el término independiente y después el término que contiene a la x. Decimos que hay infinitas funciones lineales porque los números que corresponden a m y b pueden ser cualquier número, es decir, podríamos hablar de un número fraccionario, podríamos hablar de números también negativos, ¿no? En este caso esto también es una función lineal. Bien, m y b reciben nombres particulares. M es la pendiente de la función lineal y b, que es el término independiente, recibe el nombre de ordenada al origen. Cuando hablamos de polinomios, este término lo llamamos término independiente porque es el que no depende de la variable. Bien, dijimos que puede haber infinitas funciones lineales y que m y b pueden ser cualquier número. ¿Podrían ser 0 también m y b? Sí. ¿Sí? Es decir, uno podría tener la función simplemente menos 2x y es una función lineal donde la pendiente en este caso es menos 2 y la ordenada al origen es 0, porque no tiene ordenada al origen. Acá la pendiente sería 3 y la ordenada al origen 2. Acá la pendiente menos 1/2 y la ordenada al origen menos 5. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta el signo para decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Podría ser a la inversa, es decir, podría ser la pendiente 0. Vamos a poner, a pensar otra. Y bueno, ¿qué pasa si m fuese 0? Es decir, si la pendiente fuese 0. 0 por cualquier cosa sabemos que da 0, entonces este término desaparecería y solamente quedaría la ordenada al origen. Es decir, si uno piensa en esto como función, también es una función lineal donde ahora la pendiente vale 0 y la ordenada al origen, en este caso 3. Esto también es una función lineal. Es decir, cuando decimos que a lo sumo puede tener dos términos, quiere decir que puede tener dos términos o puede tener un término. Y eso se va a dar cuando o la pendiente o la ordenada al origen tengan valor 0. En particular, cuando la pendiente es 0 y tenemos una función lineal que tiene como única componente la ordenada al origen, entonces esas funciones, cuando la pendiente es 0, se llaman función constante. Si son funciones constantes. ¿Y por qué el nombre de constante? Y porque tienen siempre el mismo valor, es decir, el valor que va a tomar la función no depende de x. Uno podría pensar, vamos a tomar solamente estos tres ejemplos, f, h y r. Bueno, ¿qué pasa con la función f? Pensamos en x y en los valores que toma la función para los distintos x, pensamos tres números cualquiera, no sé, 0, 1 y 2. Bueno, ¿qué pasa cuando pienso como valor de x el 0? Reemplazo por 0, 3 por 0, 0 más 2, 2. Es decir, el valor de la función da 2. Acá estamos evaluando la función en distintos números. Yo pensé estos tres números podrían ser cualquiera. ¿Qué pasa si reemplazo en 1? 3 por 1, 3, más 2, 5. Si pienso en 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Es decir, el valor de la función obviamente va cambiando, ¿no? Según el x que yo elija. ¿Qué pasa en h? X, f de x. Vamos a pensar los mismos tres valores. 0, 1 y 2. Bueno, acá no tengo que sumarle nada porque la ordenada al origen es 0. Entonces, si pienso en 0, menos 2 por 0, 0. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Fíjense, esto también va cambiando. Bien, ¿por qué esta se llama constante? ¿Qué pasa con la función
R, cuando yo pienso distintos valores para X. Y podría pensar cualquier valor para X. Bueno, como la función R no tiene a la X multiplicando, entonces es 3 más nada, si no hay que cambiar nada. Entonces para cualquier valor de X el resultado siempre va a dar 3. Y se llama constante porque uno puede variar los valores de X, pero el valor de la función, el resultado de la función es siempre el mismo. Por eso se llama función constante cuando la pendiente tiene valor 0. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la estructura de una función lineal, ¿no? Repetimos, una función lineal entonces es una función polinómica de grado 1, y esto quiere decir que puede tener a lo sumo dos términos, un término con la variable con potencia 1 nada más, siempre con la forma de un polinomio, y el otro término como término independiente, que acá se llama ordenada al origen. Entonces lo que vimos ahí es, digamos, la estructura, la forma, la estructura, la forma de la función lineal. ¿Y qué más podemos ver? Bueno, el gráfico, importante. ¿Qué tipo de gráfico me dan las funciones lineales? Bueno, los gráficos siempre de las funciones lineales son rectas. Y vamos a pensar en una primera función lineal, muy simple, 2x más 1. Digo, ¿cómo hago para graficar esta función lineal? Como con todas las funciones, uno podría pensar primero en la tabla de dos columnas, x, f de x, ir asignándole números a la columna x, es decir, ir pensando a números que van a ser reemplazados por la x y ver qué resultado me dan, y después estos puntos graficarlos en el plano. Entonces vamos a pensar tres números cualquiera. En realidad si yo sé de antemano que es una recta con dos valores, ya me alcanza, dos valores son suficientes para determinar una recta. Pienso tres, podría pensar más, pero con dos aclaro que alcanza. Y simplemente los voy reemplazando y haciendo la cuenta, como hice recién. Bien, 2 por 0, 0 y 1, 1. 2 por 1, 2 y 1, 3. 2 por 2, 4 y 1, 5. Estos tres valores me determinan tres puntos. El 0, 1. El 1, 3. Y el 2, 5. Y uno ahora debería ubicar esto en el plano. Vamos a hacer esto más o menos rápido. Va a salir obviamente un tanto desprolijo. A este eje, por costumbre le ponemos Y, se le puede poner también f de x, porque este eje en realidad representa los resultados de la función, es decir, los valores que va tomando la función. Bien, 0, 1, por acá, 1, 3, 1, 3 por acá. Esto recuerden, hojas cuadriculadas, respetando la distancia entre las unidades, que los ejes traten de salir más derecho de lo que me salen acá. 4, 5, que traten, no, que salgan. Bueno, y si hacemos las cuentas bien, vamos a ver que siempre los puntos quedan alineados y eso lo que forman es una recta, y esta es la recta correspondiente a la función 2x más 1. Sí, ¿y por qué una recta si son tres puntos que están así separados? ¿De dónde sale todo esto del medio? Bueno, nosotros pensemos que yo acá pensé solamente en tres números para la x, pero uno podría pensar acá en cualquier número, ¿no? Podría pensar en infinitos números, incluidos los decimales, los que están entre 0 y 1, los que están entre 1 y 2. Y a medida que uno lo va reemplazando, va obteniendo distintos puntos. Esos puntos son todos los puntos que van a estar amontonados acá. Y que como están todos pegados, lo que van a terminar formando es una recta. Es decir, la recta termina siendo la unión de infinitos puntos donde están los valores de x y el resultado de la función. Cuando hablamos de funciones, bueno, estamos hablando en la primera columna de los elementos del dominio y en la segunda columna de los elementos de la imagen. Esto quiere decir que el 0 tiene como imagen al 1, el 1 tiene como imagen al 3, el 2 tiene como imagen al 5, y así para los infinitos puntos que terminan formando la recta. Bien, ¿hay otro modo de llegar a la recta que no sea con la tablita y reemplazando? Sí, hay otra forma. Vamos a ver
esa otra forma. Voy a borrar esto. Otra forma que es sin hacer muchas cuentas. Voy a dejar esto, no hace falta, lo voy a dejar. ¿Cuál es el otro método para llegar a la recta sin tener que hacer la tabla y las cuentas? Bueno, tenemos la función, identificamos la pendiente que llamábamos m, y la ordenada al origen, que es la que llamábamos b. La pendiente en este caso es 2 y la ordenada al origen es 1. A la pendiente la vamos a escribir sí o sí como fracción, es decir, con un numerador y un denominador. En el caso de que se trate de un número entero, nosotros sabemos que para completar eso como fracción simplemente se le agrega un 1 debajo. Entonces tenemos esto como pendiente y esto como ordenada al origen. Bien, ahora vamos al plano. Y ubicamos, o marcamos un punto en el 1 del eje Y. Es decir, vamos al eje Y en el valor de la ordenada al origen, que en este caso es 1, ahí justo en el 1, marcamos un punto. Completo un poco el plano, me va a hacer falta. Y acá lo que va a hacer falta también va a ser imaginarnos el cuadriculado, ¿no? Ahora, a partir de ese punto que marqué en la ordenada al origen, me voy a desplazar un lugar a la derecha y 2 lugares hacia arriba. Es decir, siempre hacia la derecha, la pendiente es 2 sobre 1. Siempre el denominador me indica cuántos lugares me desplazo a la derecha y el numerador me indica cuántos lugares me desplazo hacia arriba. En el caso de que sea positivo, después pongo un ejemplo con negativo. Pero un lugar a la derecha y 2 hacia arriba. Pero ¿cómo desplazarme un lugar a la derecha? ¿Desde dónde? Desde este punto. ¿Y qué es un lugar a la derecha? Es una unidad a la derecha. Es decir, acá estábamos en el 0, me desplazo hasta el 1. Un lugar a la derecha. Y ahora 2 lugares para arriba, desde acá. Es decir, es como seguir un camino. Un lugar a la derecha y desde acá 2 lugares para arriba. 1, 2. 2 lugares son 2 unidades. Hasta acá, hasta acá. A donde llego, luego de este camino, de hacer 1 a la derecha y de hacer 2 hacia arriba, marco el otro punto. Y ahora simplemente uno esos 2 puntos, es decir, el punto inicial, que era el de la ordenada al origen, y el punto final, que es a donde llegué luego de haberme desplazado. La unión de esos 2 puntos me da la recta. Si observan el gráfico anterior es la misma recta. De hecho, estos 2 puntos, el 0,1 y el 1,3, son los 2 puntos que estaban acá. Se llega a la misma recta. La ventaja de este método es que no tengo que hacer ninguna cuenta. Simplemente me ubico acá, en la ordenada al origen, y después me desplazo según la pendiente. Tantos lugares a la derecha y tantos lugares para arriba. A donde termino ese camino, ese recorrido, marco otro punto y después con 2 puntos solamente formo la recta. Entonces, los 2 métodos tienen, digamos, por ahí tienen su ventaja. Acá no tengo que hacer ninguna cuenta. Y acá, bueno, convengamos que las cuentas tampoco son muy complicadas. Entonces, pienso 2 o 3 valores, los reemplazo y listo. Bueno, dije que cuando la pendiente era negativa, algo iba a cambiar acá. Bueno, vamos a ver un ejemplo con una pendiente negativa. Ustedes tienen la ventaja, como digo siempre, de poder poner pausa para ir copiando y después verlo de nuevo. Vamos a poner acá ejemplo 2. Bien, menos 2 tercios, me faltó la x. Menos 2 tercios de x más 3. Bien, quiero graficar esa función lineal, pero con el último método, ese de ordenar al origen y correrme a la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a hacer el plano lo más prolijo posible. Eje Y o f de x.
Bien, identifico pendiente y ordenada al origen. La pendiente, menos 2/3, siempre con su signo. La ordenada al origen, 3. Bien, entonces marco primero un punto en el 3 del eje Y, acá. Y ahora me desplazo. Siempre el denominador me indica cuántos lugares a la derecha. Sí o sí, tres lugares, en este caso a la derecha. En este caso a la derecha. Siempre a la derecha. 1, 2, 3. Hasta la altura del 3. Y ahora 2 lugares, y en este caso van a ser para abajo. Es decir, cuando la pendiente es negativa, me voy a la derecha, y en vez de irme para arriba, me voy para abajo. Entonces, 3 lugares a la derecha, y ahora 1, 2 para abajo. Fíjense que llego hasta acá, hasta el punto 3, 1. 1, 2, 3 a la derecha, 1, 2 para abajo. Ahí donde llego, marco el otro punto. Bueno, y ahora con la unión de estos dos puntos, ya tengo la recta. Si yo quisiera fabricar un tercer punto, ¿no? Acá tengo 2. Ya sé, con esos 2 agarro una regla y puedo trazar la recta. Pero si yo quisiera fabricar un tercer punto, ¿cómo lo podría fabricar? Bueno, desde este punto al que llegué, hacer el mismo camino. El mismo camino es decir, 1, 2, 3 a la derecha y 2 para abajo. 1, 2 para abajo. Llegaría hasta la altura del menos 1 más o menos. Más o menos no, hasta la altura del menos 1. 1, 2, 3 a la derecha, 1, 2 para abajo. Y este punto obviamente debería quedar alineado con los otros dos. Si acá no quedan alineados, bueno, tiene que ver con la imprecisión en las medidas nada más. Pero bueno, esta es la recta que representa la función menos 2/3 de x más 3. Este es el segundo método, digamos, para graficar funciones lineales. Se puede hacer con la tabla o se puede hacer con este método. Bien, llegamos hasta acá en este primer video de funciones lineales. Vimos la estructura y vimos su gráfico. Listo, gracias.